Bueno, muy buenas a todos. Estamos ahora en la sesión 09 del curso de desarrollo de UAVs y esta vamos a ver lo que es el cálculo de prestaciones o actuaciones de nuestro avión. O sea, hasta ahora habéis hecho muchas tareas, algunas de sacar el modelo de empuje en propulsión, otras de aerodinámica, sacar los coeficientes aerodinámicos, en estructuras un poco modelar el aspecto que va a tener el avión, cuánto va a pesar, etcétera. Y en esta clase, digamos, vamos a juntar todo eso que hemos hecho para verdaderamente averiguar si tenéis un bicho competitivo o no, tipo cuánto asciende, cuánto planea, cuánto corre, cuánto gira, etcétera. Así que vamos a darle a ello. Y vamos a dividir esto como tradicionalmente en tres bloques, ¿no? Y vamos a empezar primero con lo que es la mecánica de vuelo longitudinal, que esto se puede explicar más sencillamente con el movimiento del avión en el plano longitudinal, que esto es para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Entonces, vamos a empezar viendo qué fuerzas hay sobre el avión. Llega aquí Chimuelo, ¿no? Y sabemos que la hélice genera un empuje, que en el caso de la ACC, el motor y la hélice daban una combinación de esta curva de empuje que vemos aquí. Si habéis hecho la tarea vosotros, se verá un poco diferente, pero bueno, al final este modelo de empuje se sacó con un ensayo dinámico completo, por lo que acabó siendo así bastante más lineal, sin un tramo de empuje estático constante, ¿no? Pero bueno, aparte del empuje, tenemos una resistencia. Por un lado, la resistencia parásita, que al final, si os acordáis de la célebre ecuación del drag, que era el 1 medio rho v cuadrado superficie alar por el coeficiente de resistencia, el parásito, que sería el equivalente al c de cero o al c de mínimo, pues al final esto te dibuja esta parábola de aquí, ¿no? Entonces tienes por un lado la resistencia parásita que vimos en aerodinámica, pero como también está sustentando, tienes una resistencia inducida, que no voy a desarrollar aquí todo porque son demasiadas mates, que depende del coeficiente de sustentación al cuadrado y eso al final se traduce con una relación con la velocidad rara que te genera una curva de resistencia inducida así. Al final, al juntar ambas, tienes el drag completo, la resistencia aerodinámica completa que tiene pues esta forma, ¿no? A bajas velocidades tienes más resistencia inducida y a altas velocidades tienes más resistencia parásita. ¿Cuál es el punto de mínima resistencia aerodinámica? Pues también el punto de máxima eficiencia aerodinámica. Un poco así para ubicaros por lo menos cuando se habla en aerodinámica, ¿no? De estoy en zona inducida, zona parásita, se traduce así en la realidad. Pero claro, a lo mejor os llama la atención de decir, ¿cómo vas a generar más resistencia aerodinámica yendo a 6 metros segundo que yendo a 40 metros segundo? Pues eso es porque nos olvidamos de que este avión tiene un peso, está sometido a la gravedad de la Tierra, por lo que habrá un momento donde la sustentación que genere no será suficiente, entra en pérdida, que es el stall. Sí, que mira, me ha quedado ahí redondeado casualmente y nada. Y ¿esto en qué resulta? Estas tres curvas que hemos dibujado aquí, la de empuje, resistencia y la velocidad de entrada en pérdida, nos dibuja esta región dentro que no es técnicamente el dominio de vuelo como he puesto. Voy a borrar aquí que os tapa. No es el dominio de vuelo como tal, pero sí que es verdad que es el rango de fuerzas y velocidades en el que nuestro avión puede existir y gracias a ello puede tanto acelerar como ascender y hacer toda la parafernalia, básicamente, que hacen los aviones. Y bueno, una vez entendidas las fuerzas principales que actúan en el plano longitudinal sobre el avión y cómo a partir de ellas podemos definir lo que es el dominio de vuelo, vamos a ver ya más en detalle cada actuación, ¿no? Empezando por el ascenso. Antes aquí había, bueno, paso. Por el ascenso. Aquí. El bicho está subiendo. ¿Pero cómo está subiendo? Pues con toda esta parafernalia de fuerzas tenemos las mismas cuatro de antes, ¿no? El empuje en verdecito aquí, tirando para adelante, la sustentación contrarrestando el peso del avión y la resistencia porque el aire existe. Y aquí tenéis que tener en cuenta que ya aparecen dos ángulos. Por un lado, el ángulo de ataque, que es el ángulo entre el eje longitudinal del avión, este de aquí por donde está el empuje, y
el vector velocidad, o sea, hacia dónde va el avión. Eso es el ángulo de ataque, pero no se puede confundir este ángulo con cómo de inclinado está volando el avión respecto al suelo, porque ese es este ángulo de aquí, gamma. Y gamma es eso, tienes el horizonte aquí, ¿no? El suelo, y tu avión estará ascendiendo con un ángulo que se llama la pendiente de vuelo, que es gamma. Y bueno, y al final lo que verdaderamente le interesan a los pilotos y simuladores de vuelo es la suma de estos ángulos, ¿no? Alfa más gamma es tecta, que es el ángulo propio de cabeceo, que es lo que tú ves físicamente en el avión como está volando. Y nada, pues aquí tenemos ya bastante bien resumida aquí global, que es el ascenso, pero para calcular qué velocidades de ascenso tenemos según qué velocidad volemos, tenemos que hacer unas ciertas hipótesis para no morir en el intento. Una de ellas es el concepto de vuelo equilibrado o vuelo detrimado. ¿Qué asumimos aquí? Que la sustentación es igual, o sea, tú generas sustentación no para subir más y más, sino para contrarrestar tu peso. Y que el momento de cabeceo es nulo porque estás volando en equilibrio, estás volando en ascenso de forma constante y tranquilo sin tener que cambiar la orientación del avión. Entonces, perdón, me he adelantado ahí. Nada, estas hipótesis muy importantes, vuelo equilibrado y momento nulo. Para facilitar las matemáticas, esto os sonará bastante, el teorema típico ingenieril, ¿no? De seno de tecta igual a tecta, que es ángulos pequeños. O sea, para poder linealizar estas ecuaciones y hacer cálculos de forma más rápida, asumiremos que los ángulos son pequeños, lo cual nos permite hacer las simplificaciones. Y también que vamos a volar en estacionario, es decir, a velocidades constantes. Y todo esto juntándolo nos devuelve esta ecuación de aquí. La tasa de ascenso, Vz, es igual a la velocidad por la diferencia entre empuje y resistencia partido del peso. Y quiero que os fijéis aquí en esta ecuación una cosa. No aparece la sustentación en ningún lado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero dejaros un poco claro que vuestro avión va a subir no porque tenga mucha ala, no porque tenga mucha sustentación, sino porque tiene una relación entre empuje menos resistencia partido peso muy alta. O sea, cuanto menor peso tengáis, más ascenderéis. Cuanto más empuje tengáis, más ascenderéis. ¿Y cómo se refleja eso sobre la curva respecto a la velocidad? Pues una especie de campana, como veis aquí en el gráfico de la derecha, ¿no? O sea, tenéis la curva negra, que es el límite, digamos, ¿no? Vuestra velocidad de ascenso correspondiente a cada velocidad de vuelo máxima, si tenéis la palanca de gases del motor a tope. Y por debajo toda la zona verde, eso sí que es ya un poco más vuestro dominio de vuelo, donde básicamente aquí dentro de lo verde vuestro avión puede existir. Fuera, no. Y dentro del ascenso, el parámetro más interesante es el pico, la tasa de ascenso máxima, que al final eso se obtiene pues sacando la derivada de la función esta, buscando el máximo y ya está. Y bueno, eso respecto al ascenso. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahí desaparece el momento que tenía la animación invertida. Pero bueno, se va el avión y ahora vamos a pasar al crucero. En el crucero tenemos un vuelo horizontal, básicamente. Ya no tenemos un ángulo gamma, por lo cual nuestra tasa de ascenso es nula. Y también, claro, ¿qué significa que nuestra tasa de ascenso es nula? Si os acordáis de la ecuación anterior, para que no tengamos tasa de ascenso, tenemos que igualar el empuje a nuestra resistencia. Y esto de aquí es básicamente la definición de lo que es el vuelo de crucero, ¿no? O sea, aquella velocidad en la que tu empuje, en la que la resistencia de tu avión iguale el empuje. Y nada, aquí un poco más de hipótesis, ¿no? Al lado, tipo, crucero verdaderamente lo puedes definir como quieras, a cualquier palanca de gases, pero por lo menos en vuestra competición, en la Extra Challenge, que os interesa realizar el circuito en el menor tiempo posible, pues os interesa que la fase de crucero será a velocidad máxima. Por lo tanto, la palanca de gases tienes que ir a tope y lo ya mencionado, vuelo nivelado. Y en la misma curva de aquí del dominio de vuelo, de la también conocida como polar ascenso, esta en específico, nuestra velocidad de crucero se encuentra aquí, como lo he dicho, cuando la tasa de ascenso es nula y que es la velocidad máxima. Y por ejemplo, para el chimuelo, pues caía eso, alrededor de 23 y pico metros por segundo, unos 85 kilómetros hora, por ahí. Y nada, eso es el crucero. La verdad,
digamos, la actuación más simple del avión, la más conocida, la más intuitiva. Pero en esta Extra Challenge tenemos otro reto, que es el planeo. Y este ya es algo más curioso. Como veis aquí, ha desaparecido el empuje. La definición de planeo es vuelo sin motor, por lo cual el avión inevitablemente va a caer. ¿Por qué? Porque no tienes un empuje que te mantenga o que te dé más energía para mantenerte en el aire. Entonces, ¿cómo puedes conseguir planear mejor? Pues jugando un poco con la aerodinámica y el peso únicamente. Y entre esas formas de planear, ¿no? Hay como diferentes estrategias. Al final puedes decir, vale, voy a priorizar el mantenerme el máximo tiempo en el aire. ¿Para eso qué necesitas? Que tu velocidad de descenso, que es esta curva de aquí, sea mínima. Es decir, volar a muy bajas velocidades para mantenerte, o sea, volarás muy lento, pero también caerás muy lento a cambio, o sea, es un buen trade. O existe también otra estrategia que a lo mejor no es tan interesante para esta edición del Extra Challenge, que es la del alcance máximo, que se alcanza en el punto de máxima eficiencia aerodinámica, por una demostración que no voy a hacer aquí, pero al final eh, es eso. La pendiente de vuelo acaba resultando en la eficiencia aerodinámica, básicamente. Por eso también en aerodinámica, cuando os decía, sí, la eficiencia aerodinámica te va a definir un poco lo que es el planeo, ascenso, etcétera, porque al final aquí, cuando ya no tienes empuje, cuando ya no tienes una hélice que te tire para arriba, lo que te mantiene a flote son la aerodinámica del avión y eso lo optimizas o lo mejoras según lo eficiente que sea aerodinámicamente. Y bueno, tenéis aquí también esta misma ecuación, que es eso, ¿no? O sea, la menos velocidad por la inversa de la eficiencia aerodinámica. O sea, que esto te dice que cuanto más eficiente seas aerodinámicamente, más vas a mantenerte en el aire. O sea que un criterio de diseño bastante interesante para esta edición. Y nada, vamos a pasar ahora a la última actuación, ¿no? De este plano longitudinal, que es el despegue. Y aquí el despegue al final vosotros habréis, estáis en la... A ver, yo creo que todos sabemos cómo llegan los aviones al cielo. La mayoría recorren una distancia en tierra y después ya cuando ganan suficiente velocidad pues se alzan al vuelo. ¿Eso cómo se calcula matemáticamente? Con esta atrocidad de ecuación. No hace falta que os la sepáis. Estas ecuaciones no son necesarias que las sepáis porque os vamos a dar un robot matemático con el que podáis calcular todo esto. Si me disculpáis, voy a chequear. Vale, nada. Está chequeando el chat. Y nada, aquí tenemos una primera fase, ¿no? Que es la carrera de despegue o la fase de aceleración. ¿Aquí qué ocurre? Pues tienes por un lado, como estás en tierra, como técnicamente ahí tu avión es una especie de coche porque está en contacto mediante ruedas con la pista, tienes una fuerza de rozamiento, ¿no? Que al final, como os acordaréis en física de bachiller y tal, pues es el factor de fricción, ¿no? Por la diferencia de las fuerzas verticales. Y con esa fuerza de rozamiento con el suelo, ya puedes definir las fuerzas que te hacen acelerar hasta velocidad de despegue. La velocidad de despegue, esto de aquí, es muy importante. O sea, vosotros os acordáis que tenéis una velocidad de entrada y pérdida de vuestro avión, ¿no? Que si voláis a menos de esa velocidad, se os cae el bicho. Para despegar, no vais a acelerar hasta la velocidad de crucero en pista, porque no merece la pena. Gastáis demasiada pista. ¿Qué se hace? Se intenta alcanzar la velocidad de entrada en pérdida, pero como despegar en entrada en pérdida es muy peligroso, se le aplica un factor de seguridad de 1,2 para poder despegar con seguridad. Y esa es la definición un poco de la velocidad de despegue. Y nada, pero no todo es la carrera de despegue. También tenéis que hacer lo que se llama la transición. Tirar de la palanca para poder levantar el morro y que el avión ya suba. Y esto se hace mediante una rotación, una actuación de los mandos hasta que vuestro ala consiga sustentar a un CL del 80% más o menos así del CL de entrada en pérdida, que este supera a vuestro peso. Claro, si vuestra sustentación generada para el despegue no supera el peso, pues no despegáis. Aquí otra vez, pues vital ahí el tema del peso. Y claro, esta es la opción de despegar con o sin flaps.
Con flaps despegaréis antes, sin flaps despegaréis después. Y obviamente, eso sí, una vez hayáis despegado, para poder volar de forma más eficiente, más rápidos, volar más rápidos, suele ser mejor retraer los flaps. Pero bueno, hasta aquí más o menos lo que es la mecánica de vuelo longitudinal. Pero claro, todo esto muy bonito, muy conciso, muy tal, pero no hay cómo giramos, cómo cambiamos de dirección. ¿Estamos condenados a ir en un plano 2D para arriba, para abajo solo? No, también podéis girar. ¿Y esto cómo se calcula? Pues inclináis el avión al final. Vuestro avión va a generar una sustentación perpendicular a lo que es la superficie del ala, más o menos, muy entre comillas, porque en verdad es perpendicular a la dirección del viento, pero para este diagrama se entiende así. Y claro, al estar inclinado, el vector de sustentación va a tener dos proyecciones, la vertical, que se va a encargar de contrarrestar al peso, y la horizontal, que va a servir de fuerza centrípeta. Entonces, con esta fuerza centrípeta, vais a poder ser capaces de realizar un giro. Al final aquí, con todo este diagrama de la derecha, pues conseguís, con la fuerza centrípeta y la velocidad yendo para adelante, pues realizáis un giro. Mecánica, o sí, bueno, mecánica clásica, digamos. Unas hipótesis que tomamos para emplear esta ecuación de aquí abajo es la de giro coordinado. ¿Qué significa esto? Al final aquí no vamos a ver en esta clase lo que son los controles tipo elevador, alerones y timón, pero todos estos entran en juego para poder estabilizar la aeronave durante cada maniobra. El giro coordinado es básicamente decir que no existe derrape del avión, o sea, el avión sigue su trayectoria, no se va ni para un lado ni para otro, sigue la trayectoria bien. Y al igual que antes, vuelo estacionario, velocidades constantes. Y nos sale esta ecuación de aquí que hay dos términos interesantes. Uno es n, el factor de carga, que por definición es, como veis aquí arriba, la fracción entre la sustentación y el peso, que a su vez es la inversa del coseno del ángulo de alabeo, este de aquí. Entonces tenéis, digamos, todo esto relacionado en este mismo vector n. Y al final, esta ecuación de aquí lo que os devuelve es la tasa de giro. En, bueno, radianes por segundo, si es sistema internacional, lo podéis transformar a grados por segundo. Esta ecuación de aquí te dice que según qué velocidad vueles y según qué ángulo de alabeo tengas y tal, cómo de rápido giras. Cosa bastante interesante, al menos para esta edición, bueno, para todas las ediciones verdaderamente del Extra Challenge, donde en vuestro circuito de pilones vais a tener que hacer giros muy cerrados, o sea que os interesa maximizar este parámetro. Entonces, nada. Pero claro, aquí queda un poco incógnita de verdaderamente cómo, a qué velocidad giro, ¿no? ¿Cuál es la velocidad que decido girar? Ahí es cuestión de talento de piloto, valentía de piloto y también un poco estructura del propio avión. Existen, eso sí, digamos, dos limitaciones. He adjuntado un poco las fotos al lado, pero no les hagáis mucho caso porque al menos en el caso de Ramona, que es la de arriba superior, no tenía este problema, pero no me dio tiempo a corregirlo. Puede ser que cuando estéis realizando el viraje estéis volando a tanto ángulo de ataque que el ala os entre en pérdida. Entonces, existe un momento donde el avión estáis así girando, girando, girando y vais tan lentos que el avión se cae porque ya no sustenta y se cae. Eso puede ocurriros, una limitación por entrada en pérdida, ¿no? Tenéis ahí este límite de aquí, la curva azul, que no podéis sobrepasar porque si intentáis girar más rápido que esta curva azul, os vais a caer porque no genera suficiente sustentación el avión para ello. O existe también otra limitación que es la estructural, que esta sí que le pasó un poco al avión del equipo RUE el año pasado, que cuando lo convirtieron en monoplano, la Unión cedió bastante por demasiadas cargas continuas estructurales y tal, que acabó realizando el célebre aplauso. Y claro, esto no ocurrió volando recto, esto ocurrió después de realizar un giro. Entonces, también tenéis que tener en cuenta que no podéis sobrecargar el avión más de lo que vuestra estructura os permita, porque ahí no es que se caiga, es que se hace pedazos. Y os sale esta curva de aquí. Entonces, graficando ambas curvas, encontráis un punto
que os da la tasa de giro máxima, que la velocidad de vuelo correspondiente a esa es la velocidad de esquina. Y esta para el diagrama de maniobra, algo que veréis en estructuras, es una de las velocidades, digamos, que definen este diagrama, ¿no? Y simplemente os muestro esto de aquí, que aplicando estas dos limitaciones podéis encontrar la tasa de giro máxima de vuestro avión. Y nada, hasta aquí. Hemos visto ya lo que es la mecánica de vuelo, un poco speedrun, la verdad, con muchas hipótesis, simplificaciones y omitiendo bastante matemática de por medio. Y nada, de momento, bueno, me he adelantado bastante más de lo que yo me esperaba. Pensaba que esto me llevaría más rato. Pero si si queréis aprovechar ahora para dudas o a lo mejor un descanso antes de entrar en la parte práctica, estoy abierto para ello. Si queréis, no hace falta que cojáis micrófono, con que me respondáis en chat, lo tengo aquí presente. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Queréis hacer descansillo a lo mejor hasta y media en punto? Esto, si queréis hablar, podéis hablar, ¿eh? O sea, madre mía, me siento ya como un profesor universitario. No, no voy a continuar a describir por qué, porque como esto se sube a YouTube, no, no quiero entrar en problemas, pero bueno, puedo asumir que ninguna duda, ¿no? De momento. Vale, perfecto. Ahora mismo Adrián Morales carrilea todo el consciente de los presentes aquí, así que si se equivoca, le lincháis a él. Bueno, vale, pues lo dicho, voy a descansar yo un poco la voz de tanto hablar y ahora a y media en punto, o sea, a las 18:30 veremos cómo calcular, o sea, ya después de ver toda la mecánica de vuelo, cómo vais a calcular las cosas y tal, como ejemplo práctico. Así que preparad vuestros archivos XFLR5, vuestros pesos en vacío, vuestros modelos de empuje, etcétera, que los vamos a utilizar ahora. Bueno, claro, lo bueno de las clases online es que como estoy en casa, pues voy a por un vaso de agua y ahora vuelvo. ¿Me he perdido algo? Imagino que no. O bueno, perfecto, ya son 30 en punto, oh, qué puntual. Pues nada, vamos a pasar ahora a la siguiente parte de la clase, que es la más aplicada, ¿no? Claro, hasta ahora habréis realizado o estaréis en proceso de hacer una estimación de masas a partir del modelo
CAD de vuestro avión, sabiendo cada componente, cada parte del mismo, cuánto pesa y tal, tendréis una idea de cuánto es vuestro peso en vacío. Sabéis cómo se comporta aerodinámicamente vuestro avión, cuánto puede sustentar, cuánto puede resistir, etcétera. Sabéis cuánto empuja, sabéis todo eso, pero no habéis averiguado todavía. Bueno, algunos habrán adelantado, obviamente, pero una incógnita que todavía no se ha resuelto es con qué peso vais a volar, es decir, con cuánta carga de pago vais a competir en la Extra Challenge. Pues para ello os vamos a proporcionar y enseñar ahora a utilizar el robot matemático cómo hacer un avión RC adaptado a esta edición, donde este código lo que hace es, tú le metes las condiciones atmosféricas, el modelo propulsivo, los coeficientes aerodinámicos y el peso en vacío, es decir, combinas todo lo que veis de aerodinámica, estructuras y propulsión, lo mete a un código que básicamente te impone o una limitación por despegue. En vuestro caso, como en la Extra Challenge tenéis bonuses por despegue corto, despegue muy corto o un bonus de un multiplicador por uno si despegáis en los 60 metros, eso es una limitación que podéis imponer. O también podéis imponer una limitación por ascenso, que en este caso a lo mejor también nos interesa decir, pues bueno, voy a priorizar el cargar mucho pero quiero mantener una tasa de ascenso mínima, tipo, si el avión no me sube más de 1 metro segundo, pues no, no quiero eso. Así que imponiendo esas limitaciones y juntando todos los datos que habéis importado anteriormente, el programa os escupe, aparte de las prestaciones, el MTOW y por tanto la carga de pago que os da el avión. Y bueno, de hecho, se me acaba de olvidar algo, y claro, es que aquí no todos estaréis familiarizados con el término EMTOW. Al final tenéis el OEV, W, este de aquí, que es el peso en vacío, Operating Empty Weight en inglés. Y el EMTOW es el Maximum Takeoff Weight, el peso máximo en despegue. Entonces, claro, si coges el EMTOW y le restas, bueno, si coges el Operating Empty Weight y le añadas la carga de pago, payload, pues obtienes ya el EMTOW de aquí. Un poco nomenclatura que hacía falta explicarla. Pues bueno, dicho todo esto, voy a dejar de compartir lo que es la presentación y vamos directamente a dejar de presentar y vamos a compartir lo que es mi. ¿Dónde está la pantalla? Aquí, la pantalla. Perfecto. Epa, no quiero que veáis el web. Esto. Nos vamos aquí a mirar. Sí, no. Mira que decía, voy a tener esto abierto para que no haga el ridículo aquí buscando archivos y no lo he conseguido. Pero bueno. Vale. Vosotros podréis encontrar el archivo en cuestión si os vais aquí en desarrollo de curso de UAVs, archivos, está cargando lo suyo, sesiones, este curso, sesiones de teoría, SCA9, este archivo aquí. Os descargáis este archivo de aquí y me seguís un poco ahora los pasos que vamos a hacer. Vamos a abrir es el matemática. Eso sí, vaya, fallo mío. He asumido que como todos o prácticamente todos aquí somos ingenieros, que tenemos la licencia y el programa matemática instalado. Si no es el caso, pido perdón con antelación y por lo menos confirmadme los team leaders o como podáis que al menos uno de vuestro equipo tiene este programa instalado. Que quiero pensar que sí, al menos. Mientras está. Uy, epa. A ver, que se me ha abierto un millón de ventanas aquí. Fuera. Vale, esto está en completo. A ver si alguien me dice algo. Sí, varios lo tienen del 3, ¿vale? Y el resto de team leaders. Bueno, el equipo de Pau Trui. Pau, ¿alguien de tu equipo tiene matemática? Vale. Aquí la única incógnita que me queda.
Ah, por cierto, no sé esto hasta qué punto, a lo mejor podríamos pedir a imagen que lo recorte y tal, porque se ven todos vuestros nombres y no sé cuánta gracia os haría que aparezca en YouTube, pero bueno. Vale, perfecto. Tenemos todos. Vale. Pues nada, tenemos aquí el archivo matemática, una interfaz bastante de bienvenida. Originalmente, coloquialmente, esto se llama el Matemática de José porque fue desarrollado y creado desde cero por José Morcillo Morcillo, uno de los fundadores del equipo. Y ahora esta versión específica, yo añadí simplemente unas partes de planeo, virajes y cambié un poco el output de los resultados. Pero bueno. Simplemente he mencionado esto y lo primero que veréis, antes de meter cosas y tal, os voy a explicar un poco cómo está estructurado esto por dentro. Tenéis aquí como varios desplegables, ¿no? Que los podéis desplegar o recoger haciendo doble clic izquierdo sobre las corchetes de aquí a la esquina, ¿no? Y tenemos varias celdas. La primera es el modelo atmosférico, donde meteremos nuestros datos atmosféricos para así obtener un valor de la densidad del aire. Después tenemos datos geométricos y masas, que ahí es lo que dice, tipo la geometría de vuestro avión, el peso en vacío, que será la masa de referencia, centro de gravedad y cosas así. Datos aerodinámicos, importaréis al menos los coeficientes aerodinámicos necesarios para poder sacar lo que son las curvas polares, ¿no? O sea, todos estos coeficientes de CL alfa, la K de la resistencia inducida y todo eso, lo sacará a partir de los datos que metamos en esta sección. El modelo de empuje. Y en ecuaciones dinámicas, esta ventana de aquí es donde metemos, insertamos lo que son las limitaciones, ¿no? Por un lado, la limitación de la pista y por otro lado, la limitación de ascenso. Y también he añadido, para que os pueda calcular virajes, como no conocemos lo que es el factor de carga límite estructural de vuestro avión todavía, he hecho una trampa, entre comillas, que simplemente vamos a definir en qué ángulo vamos a hacer girar el avión en alabeo, tipo si inclináis el avión 80 grados, 60 grados o 40 grados, según os atreváis. En 90 grados no lo vamos a hacer porque explotan las matemáticas aquí y no te lo calcula. Y nada, eso. Y al final todo esto, pues, con todos los datos que habéis metido, todas las ecuaciones que hemos visto en las diapositivas, las implementa y tal, tal, tal. Y las de abajo aquí no las voy a explicar, pero son todo funciones, si esto es superior a esto, hace esto, bla, 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 pero es, digamos, el propio código que te escupe todo. Y aquí al final, en resumen, que lo veremos al final, pues te muestra tanto las gráficas como los propios datos de las prestaciones del avión. Pues bueno, una vez visto por encima esto, vamos a empezar con el modelo atmosférico. Y aquí tenemos tres parámetros: la temperatura de referencia, la presión de referencia y la humedad de referencia. No me las sé de memoria, pero sí que las tengo apuntadas en una libretita, así que voy a cogerla y voy a anotarlas ahora. Pero vosotros, si las tenéis a mano, idlas metiendo directamente y ya os esperáis a que haga el siguiente paso. A ver. Bueno, sinceramente no sé cómo de fiable será el dato que me ha apuntado aquí, pero tengo apuntado que de temperatura de referencia tendremos durante la competición unos 35 grados, a lo mejor. Por experiencia de comentarista, me parece un valor bajo, pero bueno, digamos fiable. La presión de referencia no la tengo anotada, pero sí que tengo la altitud de... Voy a poner la atmosférica, me da igual. Esto está mal, pero voy a poner la atmosférica porque no me acuerdo. A no ser que alguien me pase ahora rapidito qué presión atmosférica hay durante la competición. Pero bueno. Y aquí la humedad de referencia, HR, era del 63%. Voy a escribirlo aquí un poco para que no os perdáis. Humedad, presión. Ah, y claro, todo esto en sistema internacional, tipo la presión en pascales. La densidad, no, la temperatura en Kelvin, temperatura en Kelvin, no se cierra aquí, vale, perfecto. Y está aquí también este parámetro, la z de crucero de referencia, que podemos
que verdaderamente al final vosotros volaréis entre estas altitudes, ¿no? Entre 10 y 120 metros, pero vais a despegar respecto al suelo. O sea, verdaderamente la actuación aquí más crítica es el despegue, por lo que vamos a considerar que estamos en la altitud del nivel del suelo, que no son, esto, ojo, no son 0 metros respecto al nivel del mar, son 0 metros respecto a la presión de referencia que hayamos puesto, que ahí ya, eh, digamos, intuye que es la altitud correcta. Y además también de 0 a 120 metros, la densidad del aire no cambia tan drásticamente que cambia tanto nuestros cálculos. Por lo menos por experiencia, no ha habido ahí mucho desacuerdo, digamos. Pues nada, voy a comprobar si alguien ha escrito aquí. ¿Puede ser la presión 101.000 hectopascales? Pues mira, no lo sé, pero vamos a tomar esa, me sirve. 101.100 hectopascales. Vale, perfecto. Pues ahora es muy bonito ponerlo, pero sí, lo dejamos puesto y después ejecutamos todo junto. ¿Dónde está mi ratón? Ahí, vale. Esto lo tenemos ya así. No lo vamos a ejecutar todavía porque después a posteriori podemos ejecutar todo desde aquí y no es algo muy lento, o sea que vamos a cerrarlo y vamos a abrir datos geométricos y masas. Ahora viene un poco la parte célebre de esquizofrenia. Vamos a abrir nuestro archivo, si no lo tenéis en un Excel aparte, pero vamos a abrir nuestro archivo de XFLR5 y vamos a meter los parámetros geométricos de nuestro avión, que lo bueno del XFLR5 es que nos lleva ya la mayoría. Yo voy a usar de ejemplo para esta clase a un amparito optimizada, que a lo mejor es un concepto que quizás algunos de vosotros también tiréis por allí o quizás no. Pero bueno, si no os acordáis, a ver, para que os hagáis una mejor idea, porque claro, ahí se ven solo aristas. Vamos a hacer ahora el ejemplo de este bicho aquí. De este bichejo, ¿no? Una lamparito que nunca fue. Bueno, literalmente me la inventé este verano, pero bueno. Entonces, nada, tengo aquí ya el archivo XFLR5 y si veis en esta región de aquí abajo, a la izquierda, nos dice la envergadura proyectada, la superficie, la superficie proyectada y tal, 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 nos dice muchos datos del ala, así que vamos a ir copiándolos uno a uno. Eh, por ejemplo, aquí en cuerda, mira, justamente cuerda, ojo. Esta cuerda es el MAC, la cuerda media aerodinámica, no la cuerda en la raíz. Y en el caso de este avión es de 0,216. Entonces lo apuntamos aquí. 0,216. Recordamos, sistema internacional en metros. La cuerda en la raíz son 0,240. Aquí podéis, esto es en la punta, la cuerda en la punta. Como veis es una ala elíptica, verdaderamente en la punta no hay ninguna cuerda. Podemos poner 0. Esto como mucho nos va a decir que el estrechamiento de nuestro ala va a ser 0, cosa que no tiene tampoco mucho sentido, pero no es un parámetro que se utilicen para realizar cálculos aquí. Así que no os preocupéis, podéis poner la... Espera, voy a especificar aquí, que esto es en la raíz, esto es en la punta. Este parámetro no tengáis miedo de, o sea, poner, si tenéis una ala trapezoidal, pues poner la cuerda en la punta, pero si tenéis una punta elíptica, pues con poner 0 no va a afectar a los cálculos. Envergadura, 1,5. Esto de aquí, espera, envergadura, esto de aquí, flecha. Esto es la flecha del ala a cuarto de cuerda. Y diréis, ¿qué pateo sacarlo? Pues es simplemente ir al XFLR5 y veis aquí este numerito de grado, root tip sweep, pues ese es el único ángulo que os importa. 1,5 en el caso de la amparito optimizada, así que lo ponemos aquí, 1,5 grados y este multiplicador aquí por pi partido 180 es para pasarlo a radianes. Lo mismo de siempre, estamos en sistema internacional. Y voy a poner aquí lo que es la superficie de referencia, que son 0,305. Y esto es superficie alar. Vale. Los parámetros que he dejado en blanco, estos son correspondientes a la inercia. Ahora,
Yo he pecado un poco como aerodinamicista que soy y no he llegado a hacer una estimación de masas del Amparito optimizada y tampoco me ha dado pereza, lo confieso, reciclar la estimación de masas del Amparito original. ¿Cómo que...? Actualizar. Vale, aquí. Y por lo menos me ha apuntado lo que pesaría en vacío y dónde debe caer el centro de gravedad para que sea estable. Entonces simplemente vamos a tener esos datos en cuenta. Vamos a la matemática aquí. Centro de gravedad. El mío tiene que caer en 0,58. Cero, vale. En 58 milímetros respecto al borde de ataque. Esto es centro de gravedad respecto borde de ataque. Leading edge. Y después la masa de referencia, que es el peso en vacío, o W, que nos daba 1,6. Vale, pues ya tenemos los datos geométricos y masas. Vamos a pasar ahora a los datos aerodinámicos. Si os acordáis, en la clase de aerodinámica 3D, lo último que vimos fue la analogía de placa plana para poder sacar lo que es el CD0 de los componentes. Existía esa alternativa, o también aquellos que ya manejéis CFD, podíais también sacarlo en CFD. Y al final aquí tienes como cuatro inputs, ¿no? El del fuselaje, el del tren de aterrizaje, el del motor y como el Favara, el avión del Extra 2 de 2022, tenía una bahía de carga externa, pues también el de la bahía externa. Pero como nosotros, yo por lo menos, Amparito no tiene bahía externa, aquí puedo poner un cero. ¿Y los otros coeficientes? Pues bueno, yo hice por mi cuenta estudios aerodinámicos CFD y obtuve estos coeficientes aerodinámicos para 11 metros segundo y 25 metros segundo. Digamos, la velocidad de entrada en pérdida y la velocidad un poco cercana a la de crucero. ¿Cuál cogemos? La que sea más restrictiva, es decir, la que nos dé un coeficiente de resistencia más grande, que en este caso, como ya hemos visto, suele ser velocidades cerca de la entrada en pérdida. Entonces vamos a coger estos coeficientes, voy a copiar aquí, esto es el C0 del fuselaje, esto es el C0 del tren y esto siguiente es el CD0 del motor. Si todavía no habéis conseguido obtener los valores del CD0 de los otros componentes que no sean alares de vuestro avión, obtenedlos. De momento, si queréis, o inventaros los valores o tener unos valores así de este orden de magnitud, que imagino que no se irán mucho de estos números, pero es importante obtenerlos, sea vía placa plana o vía CFD o lo que sea. ¿Vale? Una vez definida lo que son los coeficientes externos, vamos ya a lo que es la polar limpia, que esto muchos se confunden y cuando se habla de polar limpia se dice de aerodinámica de la planta alar sin flaps. ¿Vale? O sea, ahora vamos a coger nuestro avión, nuestro bicho en XFR5 y le vamos a poner aquí qué es lo que nos pide, ¿no? Esto sin desplegar los flaps. Vale. Voy a esperarme a meter el CD0 del empenaje y vamos a empezar aquí con el CL de mínimo drag o el CL, mejor dicho, de mínimo coeficiente de resistencia. Que ahora vais a marearos a lo mejor siguiendo esto, pero voy a cambiar mucho de ventana, de aquí para allá, de aquí para allá. Voy a intentar hacerlo más lento para que me sigáis, pero vamos, aquí nos piden las coordenadas básicamente de el coeficiente de resistencia mínimo y el coeficiente de sustentación correspondiente. Pues vamos al XFLR5 aquí. Y ahora, importante, estos valores de la curva VLM2. Vamos a buscar en las gráficas donde tenemos nuestro mínimo, que estará en nuestro caso aquí, en este ángulo, y copiamos valores. El CL, que los podéis encontrar aquí, en esta parte de abajo a la izquierda. El CL, pues es 0,75. Ahí. Ah. Y el CD, este de aquí. Y ojo, porque como, claro, o sea, ahora vamos a obtener lo que es los coeficientes aerodinámicos de la polar, de la curva polar del avión completo. Hay que aplicarle el factor de interferencia del ala a la resistencia. Entonces, no metemos aquí en el CD mínimo simplemente el valor, sino tenemos que meterlo en este hueco. O sea, cogemos el valor de XFLR5, le restamos el CD0 del empenaje
y lo multiplicamos todo por el factor de interferencia, que ahí, si no lo habéis cambiado, es simplemente meterlo en el hueco y ya está. Después vamos ahora al CL0 y CD0. Cuidado, porque aquí estamos hablando de CD0s de componentes, ¿no? O sea, aquí arriba estamos hablando CD0 del fuselaje, CD0 del tren, pero el verdadero CD0 de una configuración alar con un ala con curvatura es el CD mínimo. Entonces aquí CD0 simplemente es el CD alfa ángulo de ataque nulo, que no significa especialmente mucho. Entonces, vamos a volver aquí, vamos a buscar el ángulo de ataque nulo y copiamos. L0 y aquí abajo el CD0. El CL máximo, este de aquí, lo vamos a ver en la curva del ala solo, porque voy a aquí esconder lo que es el flap. Si veis aquí, la curva VLM2 solo llega hasta un CL de 0,8. El ala va a poder sustentar más, el avión va a poder sustentar más, solo que por cómo está programado ese algoritmo de linealización, no llega a simular más allá de la zona lineal, o por lo menos no ha querido simular más allá. Entonces, si mostramos lo que es el LLT, que solo muestra el ala, tenemos esto de aquí, que nos llega, en este caso, hasta 1,16. Ahora, vale, aquí ocurre otra cosa. Podéis decir, vale, bueno, el CL máximo de mi avión es 1,16 porque me lo ha archivado XFLR5. Pero XFLR5 se basa en métodos de flujo potencial, traducido de otra forma, que simulan muy mal la realidad. Cuando lo simuléis en CFD, incluso veréis que a lo mejor vuestro avión entra antes en pérdida. ¿Cómo podemos ser así más conservadores, más abogar más por la seguridad? Pues simplemente cogemos este valor que nos da XFLR5 y decimos, voy a considerar el CL máximo solo del 80% de este valor, porque me lo sobrepredice. O si queréis jugárosla y fiaros ciegamente del XFLR5, pues lo dejáis en multiplicador o con un factor de seguridad más cercano a 1. Yo lo voy a dejar de momento en 0,8 porque se ha hecho así tradicionalmente y nada. Y después aquí, esto es la coordenada del punto neutro. ¿Se va a utilizar algo para este script? No, pero os devuelve lo que es ¿cómo se dice? El margen estático, punto neutro. ¿Vale? Que esto lo podéis ver si os vais al XFLR5 otra vez y clicáis sobre la curva, aquí, en esta esquina de datos geométricos, os escupe abajo la posición del punto neutro, que en el caso de este está a 112 milímetros. 0,112, ¿vale? Ah, nos hemos olvidado de este, el CD0 del empenaje. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos conocer, uno, el CD, o sea, podéis o simular solo el empenaje, o un truco que hago yo, conservando el mismo avión, decís, vale, pues voy a coger el CD mínimo, no, perdón, el CD0 del avión completo, ahí de la planta alar completa, perdón, el CD0 de la completa, de la planta alar completa, y le vamos a restar el CD0 del ala solo, que es en el estudio LLT, vais aquí y lo copiáis. Esto es básicamente ULM2 menos LLT. Y para que no os confundáis que es una nomenclatura, voy a poner aquí el igual y ya está. Perfecto. Y nada, ya tendríamos lo que son los datos de la polar limpia. Si queréis, no queréis utilizar flaps, habréis acabado aquí en la fase de aerodinámica, pero yo voy a querer meterle flaps a Amparito y lo mismo que hemos hecho con la no limpia, vamos a hacer, o sea, con la limpia, perdón, vamos a hacerla con la no limpia, que es aquí para recordaros otra vez, esto es la aerodinámica con flaps. Y nada, no voy a detenerme en cada paso porque o si no acabamos mañana. Y voy a ser rápido ahora, pero es, digamos, el mismo criterio, solo que en vez de copiarlo de vuestro avión sin flaps, copiarlo de vuestro avión con flaps. Pues nada, vamos a ello. A ver qué me pide. El CL máximo, que estará a esta altura, ¿no? El CL máximo que está aquí, 1,28.
por el factor de seguridad, porque no me refío de que es FLR5. Y después aquí tenemos las coordenadas en CL0. Epa. CL0, a ver, aquí. CL0, CL0 y CD0. Y aquí lo mismo, nos acercamos aquí, vemos dónde está el punto de mínimo coeficiente de resistencia, que en este caso es este puntito de aquí, y la misma historia de siempre. Copiamos al tabulador. Vuestros aerodinamicistas en el equipo, si ya han hecho esta tarea, habrán entrenado muy bien los dedos de la mano izquierda, o sea que... O si no, todavía son lentos, pues les falta currar más. Pues nada, hasta aquí voy a pararme un poco. Hemos metido ya lo que son los coeficientes aerodinámicos, el modelo aerodinámico de nuestro avión. Hasta aquí me habéis seguido. Voy a chequear en el chat del esto. ¿Me habéis seguido bien hasta aquí? Vale, yo ¿Alguna duda? ¿Algún...? tengo una duda. ¿Cuál? Mi CD0 es igual a mi CD mínimo. Entonces, si lo meto así tal cual en el Es lo matemática. mismo entonces. Es lo mismo. Sí, sí, no te va a dar problema, tranquilo. No va a dar ninguna recta ni nada así raro. No, no, no. Es que, mira, de hecho os voy a explicar por qué. Si os acordáis también de las clases de aerodinámica, para definir lo que es la curva polar, utilizáis aquí en esta ecuación lo que es el CD mínimo. Espera, no, perdón. Utilizáis el CD mínimo y el CD mínimo D. Pero para definir, o mejor dicho, para calcular las actuaciones del despegue, vais a volar en ángulo de ataque nulo. O sea, no vais a volar, vais a hacer la carrera de despegue con ángulo de ataque nulo. Por eso están aquí los celeceros. O sea, estos celeceros no van a definirte nada. O sea, no van a entrar en conflicto. Incluso si el CL0 es inferior al CL mínimo D, eso puede ocurrir. O si coinciden, puede ocurrir. O sea, eso no os rayéis. No os rayéis. Vale, vale, muchas gracias. Es simplemente eso. Vale. Pues nada, si esa era la única duda, pues vamos a seguir adelante. A ver, quiero asumir que no. Pues nada, vamos a pasar ahora al modelo de empuje. Ahora, a la hora de la verdad. Tradicionalmente en el Extra 2 hemos pecado bastante de fiarnos un poco del modelo de empuje de otros o directamente tomar el modelo de empuje que se enseñó inicialmente en 2023, pero que no se actualizó porque se cambió el motor a última hora de normativa y tal. Ahora os mandamos un pequeño vídeo específico de cómo sacarlo. Imagino que lo habréis sacado y habréis obtenido unas curvas de este estilo. Vamos aquí, así. Estas son literalmente la única fiable. Aquí es la de APC 10x6 E. Esta de aquí, la primera, la azul. Las... ¿La azul? ¿Cómo? Sí, ¿no? Uy, qué raro está llamado esto. Bueno, no, sí, sí, sí. La única aquí que tiene sentido y que os podéis pillar a lo mejor es la azul, porque es la obtenida con los modelos de empuje de APC para la hélice fija que conocemos el empuje estático de la hélice fija APC. O sea que esta es, digamos, la más fiable. Las otras son aproximaciones o arreglos que he hecho yo para poder comparar unas hélices con otras. Así que vamos a coger solo esta primera, la APC fija, y vamos a meter aquí el modelo de empuje. A crear una nueva sección. APC 10x6E. Motor Extra Challenge. 8000 RPM. Y ahora en matemática, eh, voy a llamarlo esto simplemente APC 10x6E. Ahora matemática es un poco travieso. ¿Por qué? Eh, Porque vamos a definir una función por partes con el piecewise aquí. Piecewise. Y vamos a empezar primero con lo que es la parte del empuje estático y después ya lo que es el empuje dinámico. ¿Vale? Ahí sí, o sea, la zona lineal, digamos. ¿Vale? Y la nomenclatura aquí un poco de esto es ahora. Espera, ¿dónde tengo el ratón? Aquí. Os abrís como estos corchetes de vector, ¿no? Y metéis otro corchete vector, si no me equivoco. Ah, no, estos no hacen falta. Sí, sí que hacen falta, vale.
Y aquí va a ir, digamos, vuestra primera... Voy a ver si puedo dibujar aquí. Sí, puedo dibujar. Vale. No, ¿puedo dibujar? Ah, ¿qué me está saliendo? Es que voy a intentar dibujar sobre el matemática. No sé si me deja esto. Vale, perfecto. O sea, vosotros, vuestro modelo de empuje será eso, ¿no? Un estático y después una función lineal, ¿vale? Pues la forma de escribir cada parte de esto es de la siguiente forma. O sea, lo que estaba explicando, ¿no? Nos vamos otra vez al matemática. Tengo que cerrar esto. Vale, aquí. Metemos aquí primero lo que es la primera parte, ¿no? Que es el empuje estático. A ver, que venga aquí, que es 10,1 newtons. Recordamos, siempre sistema internacional, newtons. Y esto se va a cumplir para velocidades inferiores a la velocidad de corte, que nuestra velocidad de corte es, al menos a mí me ha salido 5,65. ¿Vale? Y ahora, en la otra parte, es ya lo que es el modelo lineal, que sería un empuje estático ficticio de 12,9 y una tasa de pérdida de velocidad, de empuje, perdón, de menos 0,51. Y esto se aplica para valores de velocidad mayores o iguales a este valor de corte, ¿vale? Y si eso, este sí que lo voy a ejecutar, pues define el empuje básicamente de esta forma, ¿no? Tenéis el estático para velocidades bajas y la zona lineal para velocidades altas. Lo que veis aquí en esta curva, ¿no? Que primero es plano y después cae. Bueno, suficiente enrollarme de aquí el modelo de empuje. Y ahora, pero, el matemática todavía no ha decidido qué modelo de empuje coger. No sabe si coger el de la ACC o el de la APC. O sea, o el de la Extra Challenge. Y esto, importante ahora, tenéis que multiplicar ahora esto por la palanca de gases delta P, que esta delta la podéis escribir como... Lo siento que esto esté siendo así con un tutorial bastante caótico, pero no diga más. Si apretáis sobre cualquier celda para escribir código, lo que sea, la tecla ESC, os saldrán estas tres rayas, ¿no? Ahora, si metéis una D, o cualquier letra, veréis que tenéis opciones de meter algún símbolo. Podéis después aquí ya seleccionar, en este caso queremos escribir la delta esta griega, delta así, le damos y ya tenemos el símbolo, ¿vale? O directamente sin calentarse tanto lo tenéis aquí también en la definición de la función. Simplemente copiáis y pegáis, ¿vale? Ahora, por ejemplo, este sería el caso de, esto es nuestro modelo de empuje si tomásemos el motor y la hélice de la CC. Pero estamos en Extra Challenge, así que vamos a coger este de aquí. Copiamos y vemos eso, el mismo corchete de la división de la parte de empuje estático y empuje dinámico multiplicado por la palanca de gases, ¿vale? Pues bueno, vamos a guardar para que no se nos crashe ni nada. Y ahora por lo menos hemos acabado... ¡Ah! Perdón, he recogido todo. Hemos acabado lo que es la parte de introducir nuestros datos. Tenemos el modelo atmosférico metido, tenemos los datos geométricos metidos, tenemos los datos aerodinámicos metidos y tenemos el modelo de empuje metido. Nos falta imponer las eh, condiciones, ahí las limitaciones, ¿no? Y por ejemplo, imaginaros que voy a decir, voy a utilizar Amparito, aunque sea un perfil delgado, así filosofía un poco rápida, pero voy a querer cargar mucho. Voy a sacrificar el ascenso y el planeo y voy a decir que le den, vamos a cargar mucho. ¿Cómo conseguimos cargar mucho? Pues despegando lo más largo posible. Entonces, con 60 metros, ¿qué tendríamos? Un bonus de 1 de por 1. ¿No es la mejor estrategia a lo mejor? No, pero a lo mejor sustento lo suficiente que adelanto al resto. Eso se verá en un simulador de puntuaciones. Voy a decir que despego en 60 metros. Esto de aquí, que está en rojo, es el factor de rozamiento con la pista, que está en 0,1. Este valor se ha tomado de bibliografía de la mayoría de libros sobre diseño de aviones, mecánica de vuelo y tal, para césped corto, para césped corto. Pero sí que es verdad que puede ser que este número sea más alto, diferente o lo que sea.
Así que si conseguís hacer un ensayo vosotros, mejor. Pero de momento este valor ha conseguido meter en el aire a Chimuelo. Eso sí, en España, en Alemania tuvo más problemas. Pero bueno, NS es el factor de seguridad a la entrada en pérdida. Es el factor para los despegues. Esto es factor de despegue. Voy a llamarlo así. Para despegue. Que ese sí que no lo tenéis que cambiar porque no por reglamento, sino por criterio de mecánica de vuelo se define a 1,2. La tasa de ascenso mínima. Pues bueno, como le he dicho que va a tener una pista de despegue muy larga, voy a decir, pero tampoco me quiero quedar sin ascender. Voy a decirle que me ascienda como mínimo 1,5 metros por segundo. Así un poco he limitado ese peso porque a lo mejor si recorre los 60 metros de distancia de despegue puede llegar a levantar, yo que sé, me lo invento muy exagerado, 7 kilos. Pero con 7 kilos no llegas a ninguna parte, no puedes ascender. Así que voy a imponer una tasa de ascenso mínima de 1,5. Y para los virajes voy a decir, voy a confiar que mi piloto vuelva a ser Álvaro, por ejemplo, el piloto del equipo La Corte en 2023, y que se arriesgue más y realice unos virajes a 70 grados, por ejemplo, ¿no? Pues nada, ya hemos metido todos los datos y lo siguiente es simplemente darle a ejecutar y que recemos que salga bien a la primera. Va a salir bien a la primera y si no, se podrá resolver. Así que de momento voy a chequear que me habéis seguido todos. Voy a volver aquí. ¿Me habéis seguido todos? ¿No se supone que las Can Carbon son generalmente mejores que las de APC? Sí, pero como lo dicho, los modelos de empuje me los he inventado, o sea, como solo tenemos o sea, en el método de obtener el modelo de empuje, solo tenemos los datos dinámicos de la APC. Por eso voy a coger la APC. No la voy a coger porque sea la mejor, sino porque es los datos que tengo fiables, digamos. Espero que te haya aclarado esta duda, Hugo. Lo siento que no haya respondido a la primera. Voy a quitar esto. Eh, ¿En qué te has basado para inventarte los datos de la Cam Carbon? ¿Puedes volver a un ejemplo del empuje? Vale, voy a responder primero a Hugo. Me apunté que has hecho en la pantalla, sigue viéndose. Ya ves, Pau, sigue viéndose. De hecho, estoy ahora tratando de quitar esto de aquí, de los... anotar. Vale, se ha quitado la de anotar. Uno. Pau, he cubierto eso. Después, Hugo, ¿en qué te has basado para inventarte los datos de la CAN Carbon? Solo he cambiado el empuje estático. He asumido que tiene la misma pérdida de empuje que el, que las APC, pero solo cambia el estático. Por eso digo, es una chapucería así preliminar para comparar, pero por eso voy a coger el modelo de APC fija, porque es la única fiable. Que eso también lo expliqué en el tutorial que subí de cómo sacar un modelo de empuje, y ya está. Y Erika pregunta si puedo volver al modelo de empuje. Claro. Espero que no sea para copiároslo porque no lo hayáis sacado, pero bueno. Aquí este es el modelo de empuje, básicamente unos 10 newtons de estático y después una pérdida de empuje con esta recta más o menos. Espero que hasta aquí haya aclarado vuestras dudas. A ver si dice algo el chat. Vale, gracias. ¿Hubo alguna duda más o...? Bueno, perfecto, pues vamos a seguir. Ya hemos definido todo. Vamos a darle a guardar. Clic derecho aquí a la derecha del todo y vamos a evaluar celdas. Y si hemos hecho todo bien, deberían salirnos aquí cosas razonables. A ver, está ejecutando. Aquí arriba podéis ver si sigue ejecutando o no. Vale, parece que nos ha calculado todo. Posiblemente a alguno de vosotros os ocurra esto. No entréis en pánico. Vamos a subir a actuaciones EMTO. En crucero horizontal, que esto está abierto. Y aquí, ¿qué ocurre? Que me pasaba que si utilizábamos el modelo de empuje del ACC, resolvía las ecuaciones en cierto orden y obtenía y sacaba los resultados en cierto orden. Pero con la hélice, con el modelo de empuje de la Extra Challenge,
numéricamente hace otras operaciones y tal y saca los resultados en otro orden. Entonces, ahora esto muy importante, si os ocurre esto, que la solución no tiene sentido, haced caso a esta nota de aquí que aparece en las actuaciones de MTOW. Cambiar la coordenada de la solución a 4 y el valor que hay ahí de serie. Y aquí vemos que está puesto el 2, vamos a cambiarlo a 4. Aquí arriba hay un clear que nos limpia todo y una vez hecho este cambio vamos a volver a ejecutar. Las celdas. Tarda lo suyo, tarda lo suyo. Perfecto, esto tiene mucho más sentido. Esto tiene muchísimo más sentido. Vale, esta curva de aquí, la de empuje versus resistencia, la primera gráfica que hemos visto en la clase de hoy, ¿no? Tenemos la curva de drag, que es esta cosilla de aquí, con nuestro pico de eficiencia aerodinámica muy cerca de la entrada en pérdida y una zona bastante más influenciada por la resistencia parásita. Y nuestra curva de empuje, que vemos aquí que se intersecciona a unos 20 y pico metros segundo, que eso veremos luego en kilómetros hora a qué se traduce. El dominio de vuelo. Tenemos por un lado en rojo lo que es la polar de ascenso, la climb polar, y vemos que nuestra máxima tasa de ascenso es prácticamente la entrada en pérdida o no. ¿Esto está bien? Bueno, sí, esto estará bien porque, claro, ahora lo veremos en los resultados, pero digamos que este es nuestro un poco dominio de vuelo, ¿no? Llegamos a unos 20 y pico metros segundo de velocidad máxima y nuestra tasa de ascenso máxima es prácticamente en la entrada en pérdida, que es alrededor de 1,5 metros segundo, lo que habíamos impuesto de limitación. Y aquí abajo en azul, que no se ve del todo porque al pesar tanto el avión y no ser tan pensado así para planear, pues performaba bastante mal en planeo, pero oye. Sí, mejorable, esto mejorable el planeo. Y después aquí virajes, bueno, posiblemente aquí no tengamos una velocidad de viraje máximo, sino que esté todo impuesto por simplemente entrada en pérdida estructural, bueno, estructuralmente no, perdón, por el giro a 70 grados puede girar bastante, pero bueno, esto lo dicho, no le hagáis mucho caso porque verdaderamente os vais a poder fiar solo cuando tengáis el factor de carga de máximo de la estructura de vuestro avión. Pero bueno, y ahora ya, debajo de las gráficas, vemos los datos, los numerines, los formatines. En dimensiones, aquí un poco el resumen de las dimensiones. Aquí un resumen de la aerodinámica linealizada. Tenemos aquí lo que es la curva de sustentación linealizada, ¿no? Un 4,8 por alfa más 0,12. Un CL máximo en configuración limpia a este alrededor. ¿Por qué? Bueno, este es un dato que le hemos metido. De hecho, es el 80% del 1,1 y pico. La curva de drag que nos da esto, bastante, un CD0 bastante bonito, la verdad. Sospechosamente bajo, pero eso no es cuestión de que está mal el programa, sino por digamos, la calidad del resultado de resistencia aerodinámica por XFLR5. En CFD veréis que os subirá un poco ese número. El factor de Oswald, que eso no sé si os acordáis de aerodinámica, pero os dice cómo de eficiente es el ala. Está bien, o sea, orden de magnitud de UAVs, cerca del valor de Chimuelo, de hecho. Y el margen estático, pues del 25%, un avión muy estable. Prestaciones, aquí lo importante, el cine. MTOW, 3,2 kilos. Mucho peso. Podríais llevar con este avión unos 1,6 kilos de máxima carga de pago. Volaríais bastante rápido, a 73 kilómetros hora. La VZ sí que es verdad que no da 1,5 exacto, pero bueno, se acerca, se acerca, se acerca. Y la velocidad de entrada en pérdida, eso sí, como pesa tanto y no es un avión así muy pensado para comportarse bien en pérdida, 50 kilómetros hora. O sea, de hecho, nosotros hemos sacado ahora las polares a 11 metros segundo, que esos son como 40 kilómetros hora, pues nuestra velocidad en pérdida, como depende del peso, nuestra velocidad en pérdida con el peso completo del avión de 3,2 kilos, pues sube bastante más. Y la velocidad de despegue con los flaps, pues un poco más superior de esto. Pero bueno, como tenemos mucha pista de despegue, le hemos dicho, pues cambia bastante la cosa. Y esta es la ventanita del planeo que os resume, digamos, cada estrategia, ¿no? El máximo rango, máxima autonomía
y máximo velocidad por eficiencia aerodinámica. Y aquí una cosa importante del planeo. Al final, como os he mencionado, en esta Extra Challenge os interesa planear a máxima autonomía, porque es un planeo lento que os permite manteneros más tiempo en el aire y puntuar más ahí. ¿Qué pasa? Fijaos en qué CL estáis volando. Este CL de aquí es superior al CL máximo, o sea, es inferior al CL máximo, no. Verdaderamente vuestro avión no podría volar a máxima autonomía. Tendríais que planear a un CL más bajo, tipo máximo rango o algo entre medias. Eso tenerlo mucho cuidado. No copiéis ciegamente este tiempo de planeo, porque o si no, es eso, o sea, no lo podrá hacer. No podrá planear tan lento y caer tan lento. Así que bueno, eso cosa importante a tener en cuenta, pero lo dicho, tenéis aquí los coeficientes, el valor del coeficiente de sustentación, la eficiencia aerodinámica, que como si os acordáis, el máximo rango era máxima eficiencia aerodinámica, que os lo chivo aquí un poco, 13,7, está bien. Y las otras, es curioso porque la eficiencia aerodinámica para máxima autonomía y para máxima velocidad por eficiencia, que es el criterio que utilizamos para Chimuelo, son la misma. Un datillo curioso. Y aquí distancias de planeo en línea recta y tiempos de planeo. Y bueno, aquí en virajes, eso decís, vale, mi ángulo de alabeo 70 grados. El factor de carga equivalente para ello, 2,9. Ahí la estructura yo creo que peligraría. Y vuestra velocidad de esquina sería 86 kilómetros hora. Pero claro, vuestra velocidad de crucero es 73. No podríais realizar, o sea, no podríais realizar este giro con este ángulo. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos la interpretación de los datos de la matemática. Voy a ver si a alguien le ha surgido una duda. Aprovechad ahora para plantear dudas porque a lo mejor os ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí al principio, que no os ha calculado a la primera, tenéis que cambiar eso. De momento habéis seguido todos bien hasta ahora. A ver, todo genial. Gracias, José. Pues nada, ay, jolín, que tengo muchas cosas abiertas. Pues como no me he quedado satisfecho con esto del viraje, voy a cambiar un poco las cosas para que también veáis un poco cómo cambian las cosas. Lo que voy a hacer es coger esto de aquí, la celda de aquí, o sea, todo el cacho este, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y les voy a cambiar el nombre. Esto es Amparito, tercera, eh, despegue en 60 metros y giro a 70 grados. Y voy a comparar ahora las prestaciones del mismo avión, Amparito tercera, pero aplicando otra estrategia. Vamos a despegar en corto, 20 metros, y vamos a girar más conservador, a 40 grados más o menos. Pues como recordáis, todo eso simplemente lo tenemos que cambiar aquí en ecuaciones dinámicas. Vamos a cambiar la distancia de despegue a 20 y la tasa de giro a 40 grados. O sea, el ángulo de alabeo a 40 grados. Vamos a, vamos a mantener este de aquí arriba, el original abierto. Lo bueno de matemática es que puedes volver a calcular cosas, pero que digamos, estas gráficas creo que sí que se actualizan, pero esto de aquí, si no lo vuelves a ejecutar, no se actualiza. O sea que lo vamos a dejar así para poder comparar luego. Y ahora vamos a darle a clear, o bueno, esto si queréis seguirme o no, ¿eh? Esto simplemente lo hago para enseñaros una especie de comparación. Vamos a limpiar este y vamos a ejecutar el otro caso, ¿no? De despegue corto y giro más conservador. Se ejecuta todo, se ejecuta todo. Esto lo puedo esconder. Vale, aquí esta curva prácticamente igual, la de empuje versus resistencia. Pero fijaos aquí, ya en el dominio de vuelo antes, máxima tasa de ascenso 1,5, mirad ahora, casi 3 metros segundo de ascenso. ¿Por qué? Ahora lo veremos, pero como hemos despegado mucho antes, cargamos mucho menos, podemos ascender mucho más. No hemos cambiado la sustentación en ningún momento, porque sigue llevando los mismos flaps y el mismo ala. Y solo variando el peso, fijaos cómo ha cambiado ya la tasa de ascenso. Para que veáis que la aerodinámica es una mentira, como siempre, pero bueno. Y el planeo, como somos también más ligeros, pues se comporta mejor que antes.
digamos, ¿no? Podemos comparar aquí si subimos otra vez arriba. Sí, veíamos antes que teníamos como tasa de ascenso máxima 1,5 y que nuestro planeo era criminal, caíamos muy rápido. En cambio, aquí en este, pues se ha relajado un poco la cosa. Y ahora sí que en virajes, como estamos girando más conservador, se puede obtener lo que es la tasa de giro máxima, entre comillas, por el ángulo de alabeo que tenemos o carga máxima, entre comillas, y la entrada en pérdida, que será alrededor de, pues eso, 30 y pico grados por segundo. Y ahora viendo las prestaciones, mirad nuestro EMTOW. 2,2 kilos. Antes, 1 kilo más. Hemos perdido, por 40 metros de pista de despegue, hemos perdido 1 kilo en carga de pago. Manteniendo el mismo avión, simplemente cambiando la estrategia, fijaos cómo ha cambiado su mecánica de vuelo. Y claro, al ser más ligeros, generamos menos sustentación para compensar el peso, generamos menos resistencia inducida, tenemos menos resistencia global, vamos ligeramente más rápido, ligeramente más rápido. Eso sí, ascendemos mucho más rápido y entramos en pérdida mucho más lento. Y el despegue lo mismo, despegamos antes, o obligatoriamente despegamos antes porque despegamos en corto. Y nuestro... Y claro, y aquí lo mismo del planeo, ahora sí que es verdad que aquí lo que había dicho antes, no os fiéis mucho de este CL porque está fuera de nuestro dominio verdaderamente. Pero sí que vemos que al ser más ligero planea mejor. Y al final también, o sea, planea mejor en lo que es autonomía, en volar lento, pero en lo que es rango se comporta bastante similar a antes, incluso algo mejor, sí. Sí, se mantiene más tiempo en el aire. Al final es eso. Si le quitas peso al avión, se mantiene más tiempo en el aire, sea subiendo o bajando. Y en virajes, aquí sí que tenemos un factor de carga del giro más razonable, 1,3 y una velocidad de esquina de unos 50 kilómetros hora y una tasa de giro de 35 grados por segundo, algo bastante lento, pero bueno, al final inclinamos el avión solo 40 grados. En el circuito de pilones hemos llegado a ver giros de, vamos, 80, 90, 70, 60 grados mucho más agresivos. Y nada, si me permitís y no tenéis ninguna duda por el momento, todo genial, joyita, ¿vale? De lujo, pues voy a volver a compartiros no mi pantalla para que me espilléis, sino el power de toda la vida. Y a ver, ahora que se vaya cargando y vamos a ver ya lo último que es el simulador de puntuaciones y ya os dejo en paz. Vale. Voy a pasar muy rápido, voy a pasar muy rápido, voy a pasar muy rápido, voy a pasar muy rápido. Vale. Quise meter aquí las animaciones porque como no tenía pizarra, pues era la forma más eficaz, creo yo, de veros visualizar cómo actúa cada cosa. Pero nada, aquí ya. Tenemos que recordar que no estamos diseñando un avión por el amor al arte, sino que estamos diseñando un avión para, espero que sea la filosofía de vuestros equipos, ganar la Extra Challenge. Y para ello es vital tener en cuenta el sistema de puntuación, que por lo menos aquí está resumidas las puntuaciones de las rondas de vuelo. Empezando con la carga de pago, son 150 puntos, y en la misión primero, tienes que despegar, y depende de la distancia de despegue, tienes una bonificación más alta o más baja, siendo la de 20 metros un multiplicador de 1,25, 40 1,125 y la de 60 metros por 1. El ascenso no es una puntuación relativa y tenéis la ecuación en la normativa, pero podéis alcanzar como mucho 100 puntos. Y en planeo, quien sea el que sea más lento planeando, o sea, el que se mantenga más tiempo en el aire planeando, obtiene 100 puntos como máximo. Y quien sea el más rápido en realizar el circuito de pilones a motor, obtiene 150 puntos. Entonces, con todo este sistema de puntuaciones, puedes decir, vale, conozco las prestaciones de mi avión, conozco cuánto de rápido va, cómo de bien planea y tal. Vamos a coger estas prestaciones y la vamos a meter en una simulación de la misión. Vais a exportar los datos de este matemática o si copiáis este matemática a un MATLAB o lo que sea y lo hacéis todos juntos, pero lo que sería la velocidad de vuelo, la velocidad de giro,
el tiempo de planeo, cosas así, lo metéis dentro de un código que desarrolléis vosotros para simular la misión. ¿Qué cosas simples pueden ser, por ejemplo, para los tramos de velocidad a tope en el circuito de pilones, ahí asumir velocidad de crucero? O si queréis ir en más detalle y calentaros más la cabeza, meter aceleraciones también. Y cosas así para cada actuación, tasa de ascenso con tasa de ascenso máxima. Y al final podréis computar las puntuaciones de varias iteraciones de aviones o estrategias que hayáis pensado o diseñado. Y como son puntuaciones relativas, pues comparar aviones con aviones, estrategias con estrategias, configuraciones con configuraciones. Y habrá alguna combinación de estrategia, avión, etcétera, que sea el pico de puntuación. En este caso, en esta lista de aquí que he censurado estratégicamente, para que no veáis tendencias, el tercer avión tiene una estrategia de despegue, de ascenso, de planeo, lo que sea, que le permite alcanzar mayor puntuación que el resto. Entonces dices, vale, tendré que tirar en esta dirección. Y si no estás satisfecho con solo ese avión, está lo que se dice el proceso de optimización aerodinámica, las mejoras. No, esperemos que no sean las mejoras de Aston Martin, porque eso son una estafa. Pero sí que podéis decir, pues bueno, por ejemplo, si quiero ascender más rápido o planear más lento, voy a añadirle unos winglets porque me mejoran la eficiencia a pesar de que me añaden resistencia. Entonces, a lo mejor eso acaba siendo una mejora. O yo qué sé, o quiero centrarme más en ser más rápido, pues optimizáis la geometría del fuselaje para que no sea un ladrillo, sea más rápido, cosas así. Y como veréis, esto es un poco un proceso iterativo, ¿no? Que digamos, decís, vale, diseño mi avión base, lo meto a la simulación de la misión, saco puntuaciones, diseño otros, tal, hasta que lleguéis a un punto de decir, o bien, he encontrado el meta, no hay ningún avión que vaya a superar a este sobre el papel, o directamente ahí decir, bueno, este avión es suficientemente bueno, suficientemente competitivo, se puede volar, vamos a fabricarlo ya y vamos a centrarnos más en aprender a pilotarlo bien que en diseñar el meta en la misión. Pero ahí eso ya, decisión de cada equipo. Y nada, pues hasta ahora eso es todo. ¿Qué tareas tenéis? Esto que os acabo de explicar. Obtener las prestaciones de vuestro avión o aviones en general que queráis comparar y tal para poder implementarlos en una simulación de la misión y así poder analizar las puntuaciones. Y esto es ya, digamos, la última parada, muy entre comillas, del departamento de aerodinámica respecto a lo que es prestaciones. Porque digamos que con esto ya definís lo que es vuestro avión, vuestro diseño preliminar, al menos. Pero queda algo. ¿Sabéis si es estable lateralmente también? Porque hemos visto que para esto tenemos que comprobar primero que sea estable longitudinalmente, ¿no? Que el CM alfa sea negativo, que el margen estático sea bueno, etcétera. Pero, ¿cómo se comporta la estabilidad de lado a lado? ¿Cómo se comporta si le viene una ráfaga de viento? ¿O cómo lo controlo? ¿Cómo le meto alerones? ¿Cómo de grandes tengo que hacer los alerones? ¿Cómo tengo que hacer el elevador? ¿Cómo tengo que trimarlo? Esa es, digamos, la siguiente parte que veremos en aerodinámica de estabilidad y control, que serán las sesiones S011 y S012. Y entonces, digamos que hasta aquí podéis por lo menos decir, he cerrado ya. Bueno, he cerrado ya, no. Cuando tengáis un avión ganador, decís, vale, ya sé qué forma va a tener mi avión. Ahora os va a tocar, después, hacerlo realidad y que sea estable. Así que nada, con esta última nota, hemos acabado, la verdad que bastante bien, ¿eh? 1 hora y media. Nada, hemos acabado ya la clase de hoy. Muchas gracias por asistir. Espero que el formato este online nos haya impedido mucho de enteraros bien de cómo funciona la mecánica de un avión. Epa, Pau, has preguntado algo. Di. No, no digas. Misclick. Ah, bien, vale. Bueno, cuestión eso. Que muchas gracias por asistir y nada, espero que os hayáis enterado bien de cómo funciona un avión y ya estos días, como van a ser algo raros porque volveremos a las clases presenciales, habrán exámenes directamente, yo predigo al menos que habrá un parón de actividad aquí respecto a vuestros aviones en el extra, así que de momento adelantad todo lo que podáis, aclarar todas las dudas que podáis y nada.
Hasta aquí, pues eso, muchas gracias y ya nos vemos. Voy a detener la grabación y ya, nos vemos. Bueno, espera, nos vemos o quien quiera quedarse aquí para aclarar alguna duda o lo que sea, pues bienvenidos. Voy a detener la grabación. Ah, ya está. Ah.